Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Ceballos y quiero darte la bienvenida a un nuevo video de una serie de videos en donde intento explicarte de la manera más simple qué está pasando en el mundo de las inversiones y cómo puede afectar a tu trading o economía en general. Sin nada más que decir, comencemos. Quiero hablarte de un tema que lo podríamos hablar en dos partes. La primera sobre el testimonio de Jerome Powell y la segunda sobre la crisis económica que está pasando a nivel mundial, pero más enfocada en todo lo que ha venido haciendo la Reserva Federal y que ya se empieza a ver los primeros sucesos como la caída de uno de los bancos más importantes en Estados Unidos y cómo afecta eso al mundo entero. Primero hablemos sobre el testimonio del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tuvo lugar los días miércoles y jueves de la semana pasada. Powell compareció ante el Congreso para hablar sobre la economía de los Estados Unidos y su política monetaria. Su testimonio tuvo un gran impacto en los mercados de inversión y en la percepción de la economía. Pero vamos en orden. ¿Quién es Jerome Powell? Antes de profundizar en su testimonio, es importante entender quién es Jerome Powell. Powell es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos desde 2018 y es el encargado de liderar la política monetaria del país. Eso incluye la fijación de las tasas de tipos de interés y la regulación del suministro de dinero en la economía. Por otra parte, tenemos que entender, ¿qué es esto de dar un testimonio? Jerome Powell, como presidente de la Reserva Federal, está obligado por ley a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos al menos 2 veces al año para presentar así su testimonio sobre la política monetaria y la economía del país. Estas comparecencias se conocen como audiencia Hawkeri-Hawkins, en referencia a la ley Hawkeri-Hawkins de 1978 que estableció esta obligación. La primera audiencia de Hawkeri-Hawkins del año generalmente tiene lugar en febrero o marzo y la segunda en julio. En estas audiencias, Powell se presenta ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, y presenta su testimonio sobre la economía estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal. También responde a las preguntas de los miembros del Congreso sobre estos temas. Estas audiencias son una gran oportunidad para que el Congreso supervise la política monetaria y la economía del país y para que los legisladores hagan preguntas directas al presidente de la Reserva Federal. También son una oportunidad para que Powell presente su perspectiva sobre la economía y la política monetaria a un público amplio, lo que puede influir en las expectativas de los inversionistas y en el sentimiento general del mercado, lo cual pues sucedió. Ya iremos a las gráficas más adelante, pero para no perderte, en resumen, Powell tiene que presentarse a testificar 2 veces al año como parte de su responsabilidad legal y para proporcionar transparencia y supervisión de la política monetaria y económica de los Estados Unidos. Ahora sí, ¿qué sucedió en esta testificación? Primero tenemos que saber que esta testificación está programada con antelación y salen diferentes calendarios económicos de varias páginas, con lo cual los mercados y los traders retail como nosotros están atentos a lo que suceda. En este caso, los mercados reaccionaron exactamente a las 10 de la mañana, hora GMT-5, hora Colombia, Ecuador y Perú, pero no por la testificación, sino por la publicación del discurso en forma de documento en la página oficial de la Reserva Federal, que contenía todo lo que iba a decir en su testificación y con lo cual los mercados se movieron de inmediato, haciendo que se mueva una gran cantidad de pips en el índice dólar y otros activos. Y con todo lo que dijo en su testimonio, más todas las preguntas que vienen después, hizo que los mercados se reajustaran y terminaran con los precios dilatados del precio inicial antes de la testificación. Pero, ¿qué dijo Powell en su testimonio? Para resumirte, ya que la testificación dura más de 3 horas, tanto el día miércoles como el día jueves, te resumo los puntos más importantes. Powell dijo a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara Baja que la Fed logrará un equilibrio entre la necesidad de evitar un sobrecalentamiento de la economía y llevar la inflación hasta su objetivo del 2%. Añadió que las alzas graduales de tasas de interés son las mejores herramientas para ayudar al Banco Central a cumplir con sus objetivos de inflación y creación de empleo.
Además, que el comité que establece la política monetaria de la Fed ve que los riesgos de corto plazo para el panorama económico están casi balanceados, pero continuará vigilando de cerca la inflación. También comentó que los datos no sugieren que hayan endurecido demasiado la política monetaria y que vigilarán atentamente la exposición de los bancos pequeños y medianos al sector inmobiliario comercial, que esto será el segundo tema que discutiremos. Además dijo que deberán seguir ajustando la política monetaria y los costos de no bajar la inflación serán altísimos. Durante la sesión de preguntas, el indicador de porcentajes hacia la subida de tipos de interés dio un revés, indicando un 80% en espera de subidas de 50 puntos base en la próxima reunión y solo un 20% en que serían 25 puntos base, y así cerró el mercado americano, con los índices y acciones a la baja, así también el oro, mientras tanto el índice del dólar muy por arriba. Y la misma línea se esperaba el día viernes, en donde se anunciaban las nóminas no agrícolas y en donde si se daba un número positivo, o bueno, un número no tan negativo en todo lo referente a empleo, haría que continuase el camino ya tomado por la testificación de Powell. Hasta acá, los mercados estaban creyentes del buen camino que había hecho Powell, aunque con sus dudas por lo referente al techo de deuda, poca liquidez y una que otra cosa más. Pero hasta que llegó el fatídico día viernes. Y llegó la noticia, pasó lo peor. Y con eso nos trasladamos al segundo tema, la crisis bancaria. Nos llegó la noticia del colapso de Silicon Valley Bank. Los reguladores cierran el banco en la mayor caída de una entidad financiera de Estados Unidos desde 2008. Pero antes de profundizar en este tema, así como lo hicimos al inicio, me gustaría darte contexto sobre esto. ¿Quiénes son Silicon Valley Bank? SVB, como son sus siglas, fue fundado en 1983, se convirtió en un jugador importante en el mundo del financiamiento de startups y empresas de tecnología en el área de la Bahía de San Francisco y el resto del mundo. Si no sabes qué es Silicon Valley, pues es la cuna del emprendimiento tecnológico donde nacieron empresas como Google. El banco se destacó por ser un pionero en el uso de los datos y la tecnología para evaluar el riesgo crediticio de las empresas emergentes y proporcionar financiamiento a medida que crecían. Es el 15º banco más grande de Estados Unidos. La decisión, pues, fue tomada por las autoridades de California después de que el banco, tomado así como una empresa, no lograra recaudar los fondos suficientes para cubrir una pérdida por las ventas de activos que se vieron afectados por altas tasas de interés y otros aspectos. Te cuento en resumen cómo sucedió esta crisis o este colapso de Silicon Valley Bank. Los clientes de Silicon Valley Bank, como ya te expliqué, son en su mayoría startups, que lo que hacían era depositar su dinero en el banco. La cuestión de este tipo de empresas, la mayoría no tienen beneficios, sino solo gastan dinero, por lo que tienen que retirar el dinero que habían depositado en ese banco. O sea, para el banco, los depósitos bajan más de lo previsto y eso es un problema, porque como cualquier otro banco utilizan el dinero de los clientes para invertirlo en otras cosas. Por ejemplo, los bancos con tu dinero compran bonos del Estado, por lo que les da una rentabilidad fija. O sea, compras bonos y en un tiempo te devuelven con intereses. El caso, como sus clientes necesitaban el efectivo, el banco tuvo que vender esos bonos del Estado. El problema es que como los vendió antes de lo previsto porque los bonos tienen una fecha de vencimiento, el banco terminó perdiendo 1.800 millones de dólares. Esta noticia creó pánico entre los clientes, los cuales se asustaron, quisieron retirar su dinero. El banco, por poder o querer salvarse, vendió participaciones de su empresa, es decir, vendió acciones a interesados por un valor de 2.000 millones de dólares, lo cual no lo pudieron conseguir. Y así el banco quebró. Pero la Corporación Federal de Seguros de Depósito, FDIC por sus siglas en inglés, que protege depósitos de hasta 250.000 dólares, informó que se hizo cargo de los fondos. Pero esto me parece absurdo, siendo que es un banco de startups tecnológicas. Muchas empresas tendrían millones ingresados en el banco, así que los 250.000 dólares no les serviría para mucho. Y es que, a ver, las huellas dactilares de la Reserva Federal están por todas partes sobre el dramático colapso de Silicon Valley Bank.
y algunos están pidiendo al Banco Central que congele nuevas subidas de tipos mientras se intensifica el debate sobre si se avecina una posible crisis bancaria. El debate ahora para los inversionistas es si se trata de un problema de un solo banco o algo sistemático. Hay alguna evidencia que sugiere que puede haber más de un Silicon Valley Bank por ahí. Customer Bancorps, First Republic Bank y New York Community Bancorp se encontraban entre una lista de 10 bancos descrita por Morningstar que tienen pérdidas no realizadas y enfrentan un gran agujero en sus finanzas. La amenaza de que se esté gestando algo sistemático en el sistema bancario, obligando a muchos bancos regionales a cerrar sus operaciones, no será bien recibida en Washington, y la respuesta probable puede venir en forma de una intensa presión política sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que cese la subida de tipos. Si bien los participantes del mercado han cambiado de rumbo en un aumento de las tasas de 50 puntos básicos, no creen que la Fed tire la toalla por el momento y pronostique otro aumento de las tasas de 25 puntos para la próxima reunión este 22 de marzo. Incluso si el informe de inflación que va a salir el día de mañana sale caliente. Incluso pienso, si la inflación sorprende al alza el día de mañana, que la Fed finalmente concluirá que los riesgos se han vuelto más de doble cara y moverse en incrementos de 25 puntos base sería el camino más prudente. ¿Pero esta será la caída del mercado que estamos esperando? Todo el mundo está preguntándose si esto es el inicio de la caída y te voy a dar varios puntos de lo que está sucediendo. Si vamos al Money Supply, que es la cantidad de dinero que existe en el sistema, solo vemos 4 caídas históricas y ahora siendo la caída más grande desde el pico más alto. Cada que la cantidad de dinero flotante en el sistema se contrae por debajo de cero, se habla de una recesión fuerte y así la Fed estaría equivocada de un aterrizaje suave o un aterrizaje leve. Tendríamos una crisis muy, pero muy grave. Si ya venimos de una crisis de pandemia y una crisis del 2008, ahora será una nueva y creo que mucho más fuerte. Acabamos de ver el rally más agresivo de compras de bonos de tesoro a 2 años más grande desde 1989, en el famoso Black Friday, cuando hubo una caída potente del mercado. Eso quiere decir que la gente inversionista está corriendo a poner su dinero, a congelarlo por 2 años para un retorno fijo que les va a pagar sin riesgo alguno. ¿Qué quiere decir eso? Nos están diciendo que es mejor poner su dinero en algo fijo por 2 años que estar esperando quizás un pivote para realizar compras o ventas independientes del activo. Esta noticia impactó tan fuerte que a las 8:30 GMT-5 hora Colombia, Ecuador, Perú, cuando era el momento de publicarse las nóminas no agrícolas en el mercado de Forex con datos mixtos, pero yéndose al lugar de darle la razón a Powell para que suba tasas de 50 puntos, al final no hizo efecto alguno. Lo que hizo fue una pequeña bajada en el oro de unos 50 pips y después una subida increíble de 380 pips o 2.8% en cuestión de 2 horas. Así también otras monedas como por ejemplo el índice dólar que cayó 1.10% y al final de la sesión recuperó un 0.50% y en la apertura nuevamente del día domingo apareció con un gap y descendió nuevamente ese 0.50. Quizás en este índice el movimiento suena que no fue tan agresivo, pero créanme que lo que fue en todo el ecosistema de mercados financieros es algo grave, porque se da un golpe duro contra la mesa y pone a Powell y a su gente contra la pared para que no suba tipos en 50 puntos y que se dé cuenta del grave problema que se está dando en la economía global, ya que la crisis del banco SVB no es individual, sino será un efecto dominó que afectará no solo a otros bancos o a otros inversionistas, sino a traders retail o personas comunes. Un ejemplo de lo que se vendrá es dado por el conocido Dr. Catástrofe. Fue uno de los principales especialistas en anticipar la crisis financiera del 2008, que podría afectar muy fuerte a Wall Street y que tendría la Reserva Federal como uno de los principales focos de atención. Roubini estimó que la Fed necesitaría elevar las tasas de referencia muy por encima del 6% para que la inflación, actualmente estimada en 6.4%, vuelva a caer a su objetivo del 2%. Así, provocará un desplome del mercado de valores y una explosión en los impagos de la deuda.
lo que dejaría a la Fed sin otra opción que retroceder en su lucha contra la inflación y dejar que los precios se descontrolen. ¿Les suena esto de algo? Es algo que ya está sucediendo, es decir, estamos ya dentro de la tormenta que acaba de iniciar. Pero ¿cuál es esa tormenta? Las cuatro causas de la tormenta perfecta de Rubini son inflación, estanflación, recesión o una crisis de deuda. Y es que este efecto dominó es tan grave que todos los mercados reaccionaron de primera mano. Hasta las criptomonedas se llevaron un golpe fuerte, así que nadie está a salvo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué tenemos que esperar? Pues para traders retail como yo y como muchos que ven este video, tenemos nuevamente que operar con mucha precaución, enfocados en confirmaciones en donde Powell lleve sus tasas a subidas de solo 25 puntos o un freno totalmente, y no en todas las reuniones de este año. O sea, hablaríamos de un dólar en el mejor escenario que esté de una manera plana, o sea, lateralizado, en el peor de los casos, nuevas caídas, esperando un rescate nuevamente de esta tormenta que ha empezado. En conclusión, me he hecho una máquina repetidora en decir que debemos operar muy cautelosos y que ya no solo sirve información dada en calendarios o en páginas que toman noticias de páginas principales de información, sino que debemos profundizar más y buscar e indagar mucho más antes de tomar una operación, así sea la más pequeña, para minimizar pérdidas. Y el claro ejemplo fue el viernes pasado, donde el camino nos indicaba ventas en el oro, compras en el euro dólar y en otros pares, y todo lo que pasó fue lo contrario, porque el mercado no le importó para nada las noticias de las NFPs, todo fue el foco de una crisis bancaria dentro de la tormenta que acaba de empezar. Es la única forma de poder salir victoriosos de este problema. Te quiero agradecer por ver este video e invitarte también a los análisis en vivo que traemos todos los días de lunes a jueves en horario de apertura de New York. Con lo cual, lo único que me queda por decirte es que le des me gusta, comentes y también puedas compartirlo con personas que creas que necesitan ver este video y apalancarse de esta información. Sin nada más que decir, gracias.